¿Cómo están? Esto es Pensalibertando, un espacio para los sin voz, un espacio para aquellos que han sido enviados a la zona de la no existencia. Mi nombre es Álvarez Yucupicio y hoy tenemos un gran podcast con un excelente invitado, el profesor Sergio Valle. Y observen aquí este espejo de agua que nos ofrece esta panorámica. Es, fíjense bien, el Océano Pacífico en su máximo esplendor, que tiene como fondo allá hermosísimo el Cerro del Crestón. Ahí está el faro más grande. Se dice que el segundo, otros dicen que el primero más grande del mundo. Lo cierto es que es una belleza natural que no se pueden perder quienes visitan nuestro destino turístico, Mazatlán. Observen este espejo de agua. Este es el Cerro del Vigía, un ícono sociocultural e histórico de Mazatlán, que nosotros tenemos a bien visitar muy poco como parte de lo que habitamos aquí en Mazatlán. Y sí, yo hago la invitación para que vengan. La historia, como dice Paco Ignacio Taibo II, se puede tocar, solo es cuestión de que la sepamos para que esto suceda. Aquí al fondo, por ejemplo, tenemos la zona portuaria, donde se dan el trasiego de mercancías, donde se da precisamente el trasiego de personas. Ahí arriba el ferry que va a La Paz y de ahí a Topolobampo. Y de este lado tenemos el majestuoso Centro Histórico de Mazatlán, el cual nos habla, quedito, pero nos habla de ese trajinar histórico de lo que ha sido Mazatlán en todo este tiempo que él tiene de haber sido fundado. Entonces, tenemos una panorámica hermosísima. Este cerro tiene alrededor de 75 metros de altura, no comparable, claro, con los más de 150 metros de altura que tiene el Cerro del Crestón, pero no se queda abajo. Entonces, una de las características de este bello lugar es que desde aquí tuvo bien la afronta histórica de cuando la invasión francesa, aquí en este espejo de agua, en esta parte, que ustedes pueden ver muy bien, se llevó a cabo esta contienda. Los franceses querían invadirnos y desde aquí se combatió, se les generó oposición a esa intentona de invasión. Y entonces, por eso es que lo del combate naval en el carnaval, para que lo sepa la gente, en el periodo liberal. Y aquí tenemos uno de los cañones que sirvió precisamente para esa afronta. Es un cañón que, pues, definitivamente tiene una capacidad de fuego enorme, pueden dar cuenta, y data de esos tiempos, de los periodos liberales. Para que lo sepan, vengan y visiten esta zona, realmente está muy hermosa. A mí en lo particular me encanta. Debo decir que me fascina porque muestra de cuerpo entero la belleza del puerto. Así es. Y hoy, pues, en esta entrevista que vamos a hacer, el profesor Sergio Valle, un ícono de la historia, de la lucha social, un ícono de la lucha en defensa del medio ambiente. Y aquí tenemos a los compañeros, aquí tenemos al profesor Sergio. Profesor, háblenos de la anécdota que nos refirió ahorita. Bueno, sí, mucho gusto. Lo voy a hacer con mucho gusto, además. Gracias. El día 20 de noviembre de 1936, el ingeniero Jesús González Ortega Sánchez, un ingeniero agrónomo zacatecano, radicado aquí en Mazatlán hace muchos años, ya fallecido, junto con otros compañeros y con el gobierno del estado y con el gobierno federal, inauguraron el primer bosque de la ciudad en el Cerro del Vigía. Oh, Fíjense, excelente entonces dato. así que los restos que están aquí de esas casuarinas, están allá en la parte de ahí que son casuarinas, son los restos del primer bosque de la ciudad. El segundo bosque de la ciudad se realizó ahí en la Laguna del Camarón, a un ladito, y fue precisamente el ingeniero Enciso y el ingeniero Telésforo Colescua los que hicieron y realizaron el segundo bosque de la ciudad, hoy convertido, por desgracia, en el Parque Central de Mazatlán. Muy bien, esa es una parte introductoria, muchas gracias. Esto es Pensalibertando. Hoy tenemos la entrevista con el profesor Sergio Valle, un ícono de lucha, como dije anteriormente, e iniciamos. Esto es Pensalibertando. ¡Sale! Hola, ¿cómo están? Esto es Pensalibertando, un espacio para los sin voz, un espacio para aquellos que han sido enviados a la zona de la no existencia. Es un espacio para la crítica, el debate, el análisis, en esa intencionalidad de crear comunidad inteligente que aprende, bajo el criterio ulterior, precisamente, de generar ciudadanía que participe con elementos. Y hoy estamos, pues, de manteles largos. Tenemos un gran amigo aquí, que lo conocimos en la Resistencia, ha sido muy consecuente en la lucha social. Él nos va a hablar ahorita de ese tema. Un defensor, a lo mejor suena medio caliente decir a ultranza del medio ambiente, pero sí lo es. Entonces, él es el profesor Sergio Valle, empero, y como dice aquí Ramón Morán, el profesor, una leyenda viviente. La intencionalidad del programa es rescatar esas memorias, rescatar a esos personajes que de otra forma le han dado sentido a la resistencia,
desde los movimientos progresistas, desde la propia izquierda. Y hoy toca precisamente el turno del profesor Sergio Valle. Aquí el maestro Ramón, él acaba de ser reconocido en su trayectoria hace unos días, profesor, y aquí se hizo una semblanza en torno precisamente a esa actividad. Dice, este sábado 18 de enero el maestro Sergio Octavio Valle Espinosa fue homenajeado por el colectivo del Centro Cultural y de las Artes Carlos Ambriz, considerándolo leyenda viviente por marcar en su quehacer huellas indelebles. Qué bonito, qué bonita introducción hace el profesor Valle, el profesor Morán. Bien merecido el reconocimiento de su notable labor como profesor, activista político y destacado líder ecologista, que es precisamente una de las de los por qué lo tenemos como invitado. Debo aclarar que estamos en el restaurante La Marea, un espacio muy hermoso, aquí en la parte última del cerro del Vigía, un ícono sociocultural que, como mencionamos al principio, es muy importante que lo conozcan, sepan de su historia, ¿no? Y tenemos como telón de fondo casi nadie, ahí está el faro, el Cerro del Crestón, que también ha sido un ícono de lucha y de resistencia, que es importante que lo sepan, por eso lo ponemos aquí, es un símbolo, el profe estará de acuerdo con nosotros en ese sentido. El maestro Sergio Octavio Valle Espinosa llegó a la Escuela de Ciencias del Mar de la UAS en el 74, fue fundador de la escuela, muy importante. Lo trajeron los vientos frescos que genera la juventud, su inherente inquietud y su espíritu aventurero y agresivo, que la escuela del barrio chilango le formó. Nació en septiembre del 1950 en la Ciudad de México, en el barrio de la Candelaria de los Patos, junto al icónico barrio de la Merced. Pura raza, dice. Pura raza. Esto es para ir calentando terreno, ¿no? Sí, cómo no. Su formación académica desde la secundaria hasta la profesional fue Politécnica, Huelum, como se decía en aquel entonces. Huelgas. Gloria a la cachi porra, ¿no? Que eran las porras, eran las consignas, eran las formas de manifestarse. Su identidad la conserva con mucho orgullo, la técnica, el servicio a la patria. Él la pone siempre al servicio del pueblo. Se instruyó como químico, bacteriólogo, parasitólogo, ubicado en el casco de Santo Tomás, emblemático territorio politécnico, en el Poli. Origen de los movimientos estudiantiles del 68 y el 71. El profesor Valle perteneció a la aguerrida y rebelde generación del 69 y 73. Se tituló con la tesis de Estudio General de la Contaminación Microbiana y sus efectos en el estero de Urias, Mazatlán. Y aquí en el puerto, ¿verdad? Sí, y aquí precisamente, así es, que desarrolló siendo profesor en Ciencias del Mar. Sí, claro que sí. En su vida estudiantil formó parte del comité de lucha de la institución, la cultura del barrio, la contracultura expresada en la música del rock y el movimiento estudiantil popular. Marcaron su juventud, los enfrentamientos y la lucha callejera que se dio contra los granaderos y los porros. Sirvieron para forjar su carácter rebelde y su tendencia caudillista que hoy en día son parte de su personalidad, evidentemente, ¿no? Muy caudillo. Así es. Hay muchas cosas por decir aquí. En realidad está muy interesante toda esta introducción que le hace Ramón Morán. Y vamos a dejar en su propia voz el que nos narre el cómo ha sido para usted este trajinar en la historia de la resistencia en México y en Sinaloa. Aperturamos con eso, profesor. Háganos una introducción de quién es usted en la resistencia. Pues yo soy un simple luchador social. Muy bien. Tengo un propósito histórico de coadyuvar a la organización sistemática de nuestro pueblo para su liberación y su emancipación. Ese es un objetivo que he mantenido, el que lo he formado a través de muchos años, inclusive a través de la necesidad de tener una conceptualización teórica e ideológica para poder tener un propósito central de finalidad en el objetivo de la transformación social. Muy bien. Yo le hago una pregunta así de bote pronto para que usted nos diga. ¿Cómo no? ¿Un líder nace o se hace? Porque usted viene de una familia de líderes. Su hermano el Búho, como se le conoce, fue también un líder connotado en el 68. Háblenos de eso. Bueno, lo que pasa es que la historia se refleja en las cuestiones familiares, ¿no? Los liderazgos no se heredan, sino se van formando. Se van formando en el acontecer de la lucha social. Por ejemplo, mi abuelo, el general Miguel Valle Dávalos, fue compañero de armas del general Gabriel Leiva Velázquez. Fue formador del primer club antirreeleccionista en el estado de Sinaloa.
Entonces fue compañero de armas de Álvaro Obregón. O sea, en el periodo revolucionario. En el periodo revolucionario. Entonces, yo creo que de ahí y de otro abuelo que fue coronel del Ejército Libertador del Sur, comandado por mi general Emiliano Zapata. Entonces, ese tipo de herencia... ¿Cree que haya genética? No es genético, es herencia a partir de las condiciones sociales e históricas del momento, donde se refleja en la lucha. Afortunadamente tuve una madre, profesora, que, hija precisamente de este coronel del Ejército Libertador del Sur, o sea, mi madre Celia Espinosa Díaz, que ella fue profesora de primaria, militante del Partido Comunista Mexicano y militante del movimiento revolucionario del Magisterio encabezado por Othón Salazar. Así es de que traemos una historia de lucha ideológica, política, inclusive con fundamento de carácter socialista. Bien, esta es parte introductoria, vamos a hablar del tema ecológico-ambiental. ¿Cómo no? Solamente una pregunta más en ese tenor para aperturar ya lo que es la entrevista en sí. Están fundando un partido socialista, ¿no? Sí. Están en eso. Háblenos un poco al respecto. Bueno, estamos tratando de volver a construir la posibilidad, porque es una posibilidad real, objetiva, de tener un mundo diferente a la sociedad actual. Y creemos nosotros que el socialismo del siglo XXI, o los constructores del socialismo del siglo XXI, que es la clase obrera avanzada, puede aportar mucho, junto con los trabajadores del campo y de la ciudad y del intelecto, los intelectuales, artistas y pueblo en general, formar una nueva sociedad. Entonces dimos desde 1989, que ya es un tiempo largo, dimos 3 pasos atrás y hoy estamos dando un paso adelante. Bien. Ni siquiera dimos 2 pasos atrás, y 1 adelante, sino 3 pasos atrás y estamos dando un paso adelante y queremos que esta posibilidad real, objetiva, se concrete en la conformación de una organización de carácter socialista en México, pero del socialismo mexicano, no del socialismo guadalupano, sino del socialismo mexicano. Bueno, entrando ya en materia, ¿cómo ha sido defender el medio ambiente en Mazatlán? ¿Cómo ha sido esa lucha? Bueno, debido a mi formación técnica, porque soy original, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo, que en realidad vendría siendo un microbiólogo de la Escuela Pasteriana de Luis Pasteur, con un poco de Roberto Koch. Ojalá hubiera sido algún día con un poco de Paracelso, pero no es así. Aquí está uno precisamente a través de Luis Pasteur. Entonces, los primeros estudios que se hicieron de contaminación microbiana en Mazatlán fue en el año de 1975, siendo yo ya profesor catedrático de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los primeros estudios que se hicieron aquí en la bahía de Mazatlán y aquí en el estero de Urias y La Sirena, que es estero de Urias, es un complejo de estero, Sirena, Urias La Sirena, lo hicimos nosotros en 1975 y queda registrado en el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la Armada de México en 1975 ese estudio. De ahí, interesante ese dato. De ahí sí es muy importante porque yo tengo el libro donde está esa compilación que hizo el doctor Saúl Álvarez Borrego, mazatleco, por cierto, de origen y de familia, que reúne todos los estudios que se hicieron en esa época de los 70 para hacer un registro de las investigaciones, tanto oceanográficas como topográficas, geológicas y de fauna, de flora y de contaminación ambiental. Bien. Entonces, esa es la importancia. Aquí hay un tema muy importante. Bueno, hay 2 temas, uno que cubre 2, básicamente lo que es el concepto de gentrificación turística, hasta dónde se le gana espacio al natural, al nativo, al que vive ahí, con esa intencionalidad de embellecer para el turismo, o hasta dónde hay precisamente esto que denominamos turismo sustentable. Esa dicotomía entre lo que es el concepto de gentrificación turística
o sustentabilidad turística. Háblenos, apertúrenos un poco en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que la gentrificación, que es un término anglosajón, Totalmente occidental, de acuerdo. parece que una tal investigadora Glass, de apellido Glass, Gilbert, introduce el concepto de gentrification, que nosotros lo traducimos como gentrificación, que no es otra cosa más que el desplazamiento de clases sociales que tienen que pagar mayor renta del suelo, desplazando precisamente al proletariado. Entonces, ese fenómeno se ha venido presentando aquí en Mazatlán aproximadamente en la década de los 90. En la década de los 90 ya vemos nosotros un fenómeno de gentrificación. La vocación histórica de Mazatlán no es el turismo. La historia de Mazatlán se centra fundamentalmente en el desarrollo de la industria metalmecánica, la industria de astilleros. Sector secundario. Sí, y el turismo es un aspecto secundario que viene a reforzarse cuando se inaugura el desarrollo de la carretera Mazatlán-Durango, que es una puerta abierta al este de los Estados Unidos, al este, no al oeste, sino al este. Para este lado. Del este de Texas, que corre para Nuevo León, de Nuevo León, Durango, Mazatlán, para hacer este corredor y quitar la esencia histórica de Mazatlán, que es la industria metalmecánica y la pesca. Mazatlán es un puerto. Sector primario, pesca; sector secundario, industria. Con servicios terciarios. Entonces empieza a desarrollarse ese fenómeno y lógicamente que trae como consecuencia un incremento en la renta del suelo. La apropiación de los ricos aquí en Mazatlán, como es los ricos que viven en el Cerro del Vigía, los ricos que viven en el Cerro de la Nevería, ¿ya? Ellos empezaron a tener un alto costo en la renta del suelo que nunca permitió que el proletariado estuviera en la ciudad, sino fuera en el desplazamiento. Y por eso vemos a las masas trabajadoras en Urias, en el Rincón de Urias, e inclusive en Lomas de Leva, urbano, ¿no? Fuera del espacio urbano, concesionado, concentrado para las clases pudientes que tienen que pagar una renta del suelo urbano muy alta. Entonces, este es un fenómeno que se da aquí en Mazatlán, consecuencia precisamente del cambio de vocación histórica del puerto de Mazatlán. Entonces, en conclusión, para cerrar la pregunta aquí, sería que estamos más viviendo un tipo de gentrificación turística, de un turismo sustentable, que más o menos trate de hermanar un poco el asunto de que se le respeten los ecosistemas a quienes aquí habitan, por cerrarlo pero ahí. lo que pasa es que la turistización no es gentrificación. Pues podría ser que sí, en muchos sentidos. O sea, finalmente tiene una diferencia ahí. No, la gentrificación es un fenómeno de la apropiación exclusiva de un sector de la burguesía. Así es. Que se apropia de los terrenos correspondientes a la población de Mazatlán y los desplaza a la periferia. Eso se dio en Inglaterra. Precisamente la gentrificación la vemos en Nueva York. Así es. La vemos en las grandes ciudades norteamericanas. ¿Y cuál sería la diferencia? Inglesas. ¿Cuál sería la diferencia con el otro concepto? Turistificación es el hecho de que se abran los espacios para permitir el tránsito y la movilidad de ciudadanos o de personas a que vengan a migrar parcialmente a un territorio determinado. Esa es la turistificación. Podría decir que no podríamos hablar de turistificación en otras ciudades que no son propiamente turísticas. No. Hay un Pero fenómeno. sí podríamos hablar de gentrificación. Claro que sí. Miren, yo no soy especialista en sociología, pero el problema de la gentrificación no se tiene que ver dentro del aspecto urbano, ni dentro del aspecto arquitectónico, ni dentro del aspecto sociológico, ni dentro del aspecto económico. Se tiene que ver dentro del aspecto socioambiental. Y ese es un fenómeno que nosotros tenemos que darle respuesta. Exactamente. ¿Cómo se llama? La ciencia transversal, la ciencia horizontal, se tiene que conjuntar para explicar el fenómeno de la gentrificación y poderle darle solución a una problematización que lo tenemos
que la tenemos hoy y ahora. ¿Qué es fehaciente? Que es reciente, que es real, que es objetiva. Así y necesitamos tener una visión socioambiental, sociohistórica, para poder dar una explicación conjunta. No deben ser unos especializados. Una disciplina. Tiene que ser el conjunto, en un conversatorio y en un contenido teórico multidisciplinario, transversal, para poder explicar un fenómeno actuante como sociología, economía, la ingeniería, ecología, ingeniería ambiental, urbanismo, arquitectura, paisajismo, biología, ecología, etcétera. Muy bien. Fíjense que tocamos el tema de lo complejo a lo más sencillo para que la raza de a pie, los camaradas, entiendan bien de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Al final es desplazamiento, ambos son desplazamiento. Y invasión. Tenemos que hablar del término invasión. Aquí nos han venido a invadir. Y entonces... Por eso estamos aquí en el cerro del Vigía, ¿no? Tenemos aquí vinieron los franceses. Ahí tenemos la tirolesa, que es una invasión. Bueno, pues, pero tenemos que dar una respuesta. A una respuesta lógica, objetiva, real, a una problematización que la tenemos en puerta y que la vivimos diariamente. Dentro de ese tema hay un subtema muy picudo, que es precisamente el boom inmobiliario. Háblanos un poco del boom inmobiliario. El inmobiliario es una mafia. En términos, actúan como una mafia. En términos generales, yo no puedo ofender, pero actúan como podemos decir, como un trust, un holding de desarrollo, de economía. Y entonces han utilizado la turistificación y la gentrificación para hacer sus negocios altamente lucrativos que generan una alta rentabilidad en el uso del suelo. Miren, antes pocas familias aquí en Mazatlán tenían la capacidad de utilizar un alto valor de la renta del suelo. O sea, pocas familias eran dueñas de Mazatlán. Ahora vemos... Pocas familias eran dueñas de Mazatlán. Sí. Decidían el gobierno. Decidían los gobiernos. Se incrustaban en los partidos. Y ahora es un consorcio, o un hobby, o un lobby económico, financiero, los que están decidiendo el desarrollo de Mazatlán. Interesante. Entonces, nosotros, observadores de ese fenómeno, pues le tenemos que dar una explicación, una interpretación y dar unas propuestas a esa problematización tan grande que estamos viviendo. Bien, aquí por ejemplo, tan solito 3 cuestiones, ¿no? El malecón, que desde el periodo de Quirino Ordaz Coppel, el gobernador anterior, pues pasó de ser un malecón pues para el pueblo, porque era un malecón para el pueblo, ¿no? A ser un malecón un poquito más Miami Vice, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde ya no puedes ni estacionar el carro. Es un ejemplo de eso. Luego el bosque de la ciudad, usted lo mencionó ahorita al principio, se da acordar, el bosque de la ciudad. Y yo creo que qué mejor ejemplo que el que tenemos al fondo, el Cerro del Crestón, que también en la actualidad pues hay un debate, hay un asunto rijoso en torno al asunto de la apropiación por encima de los reglamentos y de las leyes de ese espacio. Pues abónele más a eso. Sí, cómo no. Miren, la defensa de los recursos naturales es la defensa de la propiedad social. Ese es un aspecto muy fundamental. Estamos en la lucha ambiental porque estamos en la defensa de la propiedad social comunal de todos los ciudadanos y de todos los sinaloenses y de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos del mundo. Fíjense nada más. Entonces, estamos luchando desde hace muchos años, decenios, por la defensa de la propiedad social. Y la defensa de la propiedad social requiere mantener nuestros recursos naturales, que no sean apropiados y expoliados y depredados por unos cuantos, sino tiene que ser precisamente la sociedad en su conjunto la que le dé precisamente validez a la riqueza social con que contamos, que es uno de los aspectos fundamentales que tenemos en un país tan rico y tan generoso como es el de México, y en este específicamente el de Sinaloa y Mazatlán, Sinaloa. Hay un factor muy interesante ahí,
Estamos hablando del desplazamiento físico Sí, señor. y voy a decirlo así, ahora el acaparamiento de los capitales del suelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, del suelo. Ahí ellos dicen que para que se beneficie la gente en Mazatlán, vamos a hablar un poco de la renta, quién gana, quién no gana, o quién gana menos, porque ellos están llenando de edificios todo lo que es la parte cercana a la playa y con salarios que en realidad pues no son los más elevados. Háblanos de esa disparidad. O sea, ¿quién gana menos o cómo se distribuye, no? Es que vuelvo a repetir, los desarrollistas, porque ahora el empresario se le llama desarrollista o desarrolladores, Sí, yo estoy en el ámbito exactamente así. que no son desarrolladores, son desarrollistas. Ajá. Entonces los ¿Cuál desarrolladores... sería la diferencia? Ahí va, los desarrollistas son aquellos que utilizan los espacios en plazos cortos para obtener una rentabilidad más rápida. Más rápida y una ganancia propiamente más rápida. En cambio, los desarrolladores van a mediano y a largo plazo. Estudian más. Exactamente la relación de la dinámica del uso del suelo, Excelente. su apropiación y cómo se mantiene ese uso del suelo para beneficio colectivo. Y eso es un desarrollador. Son más Pero sustentables. ahora los grandes acaparadores para vestirse de obispos se ponen desarrolladores cuando son unos acaparadores de la renta del suelo Buen urbano. punto. Por eso tenemos lo que se conoce con el nombre técnico de contracción de la frontera agropecuaria. Mire, en el año 2000, antes de entrar al siglo XXI, teníamos 3.000 a 4.000 hectáreas de ciudad urbana, con su aspecto suburbano y periférico. Hoy tenemos cerca de 8.000 o 9.000 hectáreas de ciudad. Quiere decir que se ha reducido se ha contraído la frontera agropecuaria o la gran deforestación que se hace de los recursos naturales de la selva baja caducifolia y mediana que tenemos, que es una de las selvas más ricas del mundo como recurso natural. La selva baja caducifolia y la selva mediana caducifolia son tan productivas o más productivas que el Mato Grosso del Brasil. Entonces el desarrollismo no considera las cuestiones de los ecosistemas, ¿no? Que son los que mantienen la masa biótica y toda la vida, ¿no? Sí, sí. En la parte terrestre. Sí. Fíjense, vamos a hablar dentro de todos estos temas picudos, porque son picudos, de repente la gente no los conoce o no los quiere conocer, pero son muy importantes. Estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de que se permanezca la vida como la conocemos. En lo referente al tema de los servicios públicos, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra agua? ¿Qué pasa con nuestro drenaje? Cuando ya vemos esta turistificación, dijera usted. O gentrificación. O gentrificación. También. O gentrificación turística también puede ser. No hay problema con eso. Okay. El problema se centra en la apropiación de los recursos naturales. El desarrollo de la gentrificación aquí en Mazatlán, concretamente, el resultado de la gentrificación aquí en Mazatlán está programada para el año 2050, porque el recurso hídrico que nos proporciona la presa Picachos tiene una caducidad para el año 2050. Yo ya no lo voy a ver, ¿ya? Pero ahí está. Entonces va a generar un problema tremendo de desarrollo urbano para las generaciones que vienen, porque el recurso hídrico se va a agotar. Buenos días. Porque fue usufructuado por unos cuantos que en un lobby económico se beneficiaron generando tipos de gentrificaciones que ni siquiera corresponden al desarrollo del capitalismo en América y en Sinaloa y en México, y concretamente aquí en Sinaloa. El desarrollo de la gentrificación en Mazatlán no es vertical, es horizontal. Si ustedes revisan como jóvenes que son Mazatleco, el Hotel Playa son extensiones de 5 o 6 hectáreas en edificios de 2 a 3 pisos. Estilo gentrificación California, o sea, casas
y fincas californianas. Y de repente, para que lo capte la imagen. los lobbies económicos le cambian a la verticalidad, donde en espacios donde hay una poca renta del suelo urbano, ponen una casa tras otra, le van encimando y van rompiendo, inclusive el proceso de gentrificación que originalmente nativo, propio de Mazatlán, de Sinaloa, que es el desarrollo horizontal. Si ustedes van al Hotel Playa, si ustedes van a otros hoteles, van a ver que es horizontal. Solamente se rompe con el Hotel Freeman. El Hotel Freeman. Horizontal. El Hotel Freeman marca la pauta en la bahía, aquí en las altas, del fenómeno de turistificación y de gentrificación, fíjense. Se desarrolla el sistema vertical con aproximadamente cerca de 15 pisos que tiene, 10 pisos, 12 pisos que tiene el Hotel Freeman, pero se abandona y se deja a la bahía de Mazatlán, que son más de 25 kilómetros de playa, de bahía, que es una de las bahías más grandes del mundo. Yo creo que ni la provincia de Hunan en China, ni Shanghái, para poner ejemplos, tienen una bahía en ninguna parte del mundo tan grande, tan extensa territorialmente y de costa como la bahía de Mazatlán. Es un dato muy interesante. Fíjense ustedes, en ninguna parte del mundo. Entonces, lógicamente que los lobbies, o sea, los consorcios económicos, políticos internacionales se sitúan para usufructuar rentas del suelo urbano muy baratos frente a la playa y cambiar el modelo de gentrificación. ¿Verdad? Fíjense, el modelo capitalista de gentrificación que originalmente ha sido planificado de carácter horizontal, con poca altitud en los edificios, a edificios de 20, 25 pisos, que van a tener que utilizar grandes recursos hídricos. Exactamente. Entonces nos ponen en un dilema al gobierno, le pone un dilema al gobierno y a la sociedad para resolver la problematización que se va a generar derivada de esa gentrificación no tomada en cuenta, que no toma en cuenta ni tomó en cuenta a la sociedad, ni siquiera a la élite mazatleca. Fíjense nada más. Ni siquiera a la élite mazatleca. Entonces es un despojo más claro, ¿no? Que va a colapsar en principio de cuentas con los servicios básicos, ¿no? Sí, es el drenaje que ya empezó, ¿no? Sí, el drenaje ya colapsándose, la competencia por el agua que de repente en algunas colonias ya no está, y los servicios públicos se van demeritando. Estamos viendo que las clases medias están dejando de tener los servicios públicos, las clases medias, bajas y altas. Villa Galaxia, Sábalo Country Club y otras colonias de clase media alta ya no recogen la basura cuando deben, los días que tienen que recogerla, con un sistema californiano o extranjero de recolección de basura, que es sacarla para que venga el carro recolector y se la lleve. Eso es un error histórico que tenemos aquí en Mazatlán y que está problematizado y que tenemos que darle solución. Entonces, todo ese conjunto de problemas, desde recolección de basura, luz, vigilancia, etcétera, se reflejan en el ciudadano que habita, que nació, que creció, que se desarrolló y que va a morir aquí en Mazatlán. O sea, el desplazamiento de los sectores, inclusive económicos medios, que se desplazan y se van proletarizando, fíjense, una proletarización. La gentrificación genera proletarización, entonces genera más miseria. Por lo tanto, tenemos que abatir ese proyecto económico, político, social, histórico, que no conviene a las condiciones reales, objetivas, inclusive de la dinámica productiva de una región tan importante del mundo, como es Mazatlán, que es la entrada de Oriente a Occidente. La entrada, si usted navega desde Shanghái o Cantón, más bien desde Cantón, tiene que viajar por las Islas Marianas
y de las Islas Marianas venirse aquí a Mazatlán. En esa ruta marítima y llega usted a Mazatlán. Llega a Mazatlán o a Ensenada. Fíjese que... O a San Diego. O a Seattle, Washington. Ok. Ese es el corredor donde que comunica al continente americano, el lado del Pacífico, con el Asia. Dice que da contexto desde los estudios, desde los conceptos, desde quienes han reflexionado el asunto de la gentrificación turística, la dinámica ambiental en Mazatlán específicamente. Y aquí tenemos un ícono que también es un escenario de pugna. Ha habido ya resistencia por parte de un sector de la sociedad oponiéndose a precisamente eso, ¿no? A utilizar ese espacio natural, icónico, histórico, un ecosistema, claro, y donde se han laxado, según quienes se oponen, los reglamentos. ¿Qué nos puede decir con respecto a este asunto? Sí, cómo no, miren, yo voy a dar una opinión, porque lo que en última instancia son opiniones que pudieran tener un contenido teórico importante y práctico. El problema del Cerro del Crestón es la conceptualización de las islas, de que las islas que tenemos aquí en Mazatlán son inhábiles, no están habitadas, carecen de flora, carecen de fauna, y resulta que lo más rico de las islas del Pacífico es su riqueza florística, faunística, tanto ictiológica como terrestre y como acuática. El Cerro del Crestón, que era la isla del Crestón, porque Mazatlán es un archipiélago de islas. El Cerro de la Nevería, Cerro del Chivo, el Cerro del Río, el del Gato, de los pájaros, el Pájaro, Isla, Venados, las tres islas, el Cerro de Ojón, la isla de Ojón, la isla de la Piedra, que es una península, es un archipiélago, es una península, un conjunto de penínsulas, es una península. Es una península. Exactamente. Entonces, es muy rica, que se ha venido desplazando desde la fundación de Mazatlán por los españoles. A los españoles no les convenía encontrar selva baja caducifolia, cerros, podemos decir, matorral crassicaule, matorral espinoso, dunas, arenas, dunas con arena. Les picaban los zancudos a los niños españoles y les hacían unas bolitas y había que arrasar con todo, con las marismas, con los esteros. Entonces Mazatlán, como está hecho en marismas, construyó en marisma y en estero, ¿qué es lo que se hace? Se invade y se hace cuarteles militares. Entonces uno va por el centro y todavía hay muchas casitas pegaditas unas con otras, porque eran cuarteles. Okay. Entonces la fundación, ¿y qué es lo que hacen los españoles? Desplazan toda la vegetación y traen palmas de coco de Filipinas. Y nos meten palma de coco. Y empiezan a secar los esteros y las marismas. No es endémico. Y hacen, y a los indígenas, totorames, o los que estaban aquí, los desplazan. Y todavía los corren y los matan, los exterminan. Sí, claro. Y luego hacen traer el agua. El asunto era invadir sus territorios. Los hacen traer el agua desde el río Presidio para acá, porque Mazatlán no tiene agua, donde hay un arroyo fuerte. No, aquí no. Agua dulce, ¿no? Pero sí hay en el río Presidio. Claro. Y allá había un cuartel que mataba negritos o morenitos que estaban en el Presidio, por eso se llama río Presidio. Los españoles ahí tenían a los habitantes de color que llegaron ahí, pues esclavos, y ahí los tenían. Más para que vean, destruyen todo vestigio indígena y crean el sistema cuartelario, sin drenaje, sin red pluvial, con cuarteles en la Casamata, principalmente en Casamata, o se llama Casamata, y aquí en el Cerro de la Nevería, y aquí en el Cerro del Vigía, donde hacen cuarteles y vigías y centros de vigilancia para evitar que los ingleses invadieran también y desplazaran a los españoles. Y ese nada más. Sí, todo eso está... Todo eso es invasión. Entonces lo que vivimos es una invasión sobre invasión sobre invasión. Un despojo sobre despojo. Así es.
Entonces, donde la pugna es el territorio, ¿no? Es el territorio. Finalmente. Y hoy en el sistema capitalista la renta del suelo urbano, que es muy alta. Para ir cerrando, profe, Sí, esto señor. no tiene, daría varios programas, ¿no? Al hablar del tema ecológico-ambiental en Mazatlán y en Sinaloa y el país y el mundo. Al final, pues aquí hay quienes han sido desplazados, hay perdedores, hay quienes se están llevando una renta, dijera usted. Yo considero que en ese tenor sí deberíamos acelerar procesos de afronta, por llamarlo de una manera, tratando de que esto se conozca más, de alfabetizar más en lo referente a lo ambiental. Y no solamente a la base social, porque también en los niveles de poder, los niveles de gobierno, hay un cierto desconocimiento, una cierta ignorancia, a lo mejor suena peyorativo, pero es cierto, porque se manifiesta en las políticas públicas. Para ir cerrando eso, profe, ¿qué nos puede abonar? Ya lo dijiste tú, el problema es que el gobierno, este tipo de gobierno que tenemos, que no tiene perspectiva al futuro, que no tiene perspectiva histórica, más que el sistema capitalista, podemos decir, de la concentración de la riqueza, de la concentración del poder, de la concentración del desarrollo urbano. Entonces, ese tipo de cosas no son convenientes a largo plazo. Entonces, el gobierno No ha es tardado sustentable, mucho en ¿no? resolver la problematización ambiental, que vuelvo a repetir, es un problema socioambiental que requiere la expresión de todas las corrientes científicas, técnicas, sociológicas, económicas e históricas para resolver los problemas. Eso, en términos generales, como nosotros podemos ver la situación. La sociedad está 20 o 30 años por encima en la solución de la problematización ambiental, ¿Sí? por encima de las propuestas presentadas por el gobierno, por los gobiernos locales, gobiernos estatales o gobiernos federales. Si desgraciadamente el reloj avanza, los tiempos cada vez se agotan más. Se agotan. La crisis ambiental es más fehaciente en el clima, Sí, en diferentes señor. factores, ¿no? Sí, señor. Que atentan esencialmente contra la vida. Ajá. Quiero agradecerle, profesor, el que pues nos haya abierto la oportunidad de hacerle la entrevista. En verdad le soy sincero, muy ilustrativa, hace historia, rememora partes culturales, habla de cómo ha venido el trajinar del desarrollismo, dijera usted más adelante, y yo se lo agradezco. Yo creo que las nuevas generaciones deben conocer, los gobiernos se deben educar más en esta temática, Claro que sí. dejar de lado un poco este criterio economicista de que todo se debe decodificar en función de los valores del mercado, Sí, señor. y hablar de otra cosa. Pues esto es Pensa Libertando, un espacio para los sin voz, un espacio para aquellos que han sido enviados a la zona de no existencia, en esa intencionalidad de ir rescatando las ideas de los nuestros, aquellos que tienen mucho que decir y que de repente son enviados a la zona de la no existencia. Estuvimos aquí en La Marea, nos aperturó el espacio de La Marea, pues los invitamos aquí, hay desayunos, hay una variedad de platillos, se especializan en mariscos, también barra fría y barra caliente. Los invitamos, esta es La Marea, estamos aquí enfrente del icónico Cerro del Crestón. Muchas gracias. Yo nomás quería terminar Adelante, diciendo profesor. todo esto, que si ustedes se fijan en la publicidad de la cervecería del Pacífico, al ver una ballena o ver una cerveza del Pacífico, de la marca Pacífico, van a ver ustedes en el centro un salvavidas y adentro el Cerro del Crestón. Es cierto, un icono. Digo, para que sepan si no Así es es. icónico. Oye, ves que la gente llega y se avienta la caguama y no la ve. Digo porque todavía hasta aquí un pobre se siente millonario. Así es, así es. Pues ahí estamos, esto es Pensa Libertando. Recuerden darle like, píquenle la campanita, suscríbanse. Aquí estamos. Esto es un espacio para los sin voz, para aquellos que han sido enviados a la zona visal. Gracias. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Sale. Queremos agradecer a el restaurante La Marea, que se encuentra aquí precisamente en el Cerro del Vigía, por habernos aperturado para la entrevista que tuvimos hace algunos momentos. Estamos muy agradecidos con ellos y vamos a hacer una pequeña, un recorrido por el restaurante. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la barra fría, una carreta convencional. Me parece una excelente idea por parte del restaurante. Y aquí al fondo tenemos lo que es la barra ya de bebidas, lo que es la zona barman. Y de este otro lado tenemos lo que es la barra caliente. Debo decir que nos trataron muy bien, estamos muy agradecidos, la vista está sensacional en realidad. Los invitamos a que vengan aquí al restaurante La Marea, que está precisamente en el Cerro del Vigía, un lugar icónico, histórico, sociocultural de Mazatlán. Les agradecemos a todos ellos por habernos aperturado las puertas
y ser parte de este podcast de Pensa Libertando, que habla sobre el medio ambiente. Y aquí estamos en la entrada, aquí está Anthony, uno de los trabajadores del restaurante. Anthony, ¿qué ofrece en términos de cocina? Perfecto. La María? Nos encontramos en Camino Observatorio sin número, en el Cerro del Vigía. Dentro de nuestro restaurante podrás encontrar desde desayunos hasta platillos de mariscos. En desayunos puedes tener combinaciones de chilaquiles hasta camarones rancheros. En cuestión del marisco, tenemos desde camarones empanizados hasta una langosta termidor. Puedes acompañar tus atardeceres con un cevichito, con un pequeño ceviche, una combinación de algo mixto, una cerveza y disfrutar de los atardeceres de la mejor manera y la mejor compañía. Excelente, Anthony. Queremos agradecerte. Esto es Pensa Libertando. ¿Quieres mandar un mensaje para nuestra audiencia? Pues nuestros cibernautas. Les diría que los esperamos pronto y esperemos que nos visiten. Esperamos su visita. Muchas gracias. Esto es Pensa Libertando, un espacio para los sin voz, aquellos que han sido enviados a la zona de Novi Sad. Ahí estamos. Gracias, Anthony.